Milagros Herrera, vamos a trasladar justamente esta pregunta a nuestro siguiente invitado para continuar conversando sobre la situación en Venezuela. Él es Andrés Gómez, analista político internacional, y se encuentra con nosotros en el STED. Muy buenos días, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Hola, Andrés, muy buenos bienvenido. días de estar esta mañana con ustedes. De repente podemos empezar hablando de eso, Andrés, ¿no? Correcto. O sea, vámonos un ratito al plano legal y político, Sí. como decía Jesús, porque finalmente todo es político. Exacto. Sí. ¿No? Hay estos dos bandos, digamos, ¿no? Y para poner al día rápidamente a quienes nos escuchan. Está pues la administración de Trump y quienes lo defienden, que dicen, mira, esta es una guerra declarada contra el narcotráfico, esto no tiene nada que ver con el régimen político de Maduro, simplemente él es el líder de un cártel y lo vamos a sacar y tenemos todo el derecho. Y están quienes dicen, un ratito, tú tienes que pedir autorización al Congreso para estas medidas. ¿Cómo lo lees? Lo leo en primer lugar, y tú mencionaste un nombre que es clave, que es el secretario de Estado, Marco Rubio, que además hay que recordar que este hombre, Marco Rubio, abogado, es quien está elaborando de manera protagónica la política de Trump hacia América Latina. Hay que recordar que él trabajó en el Comité Selecto de Inteligencia en el Senado como senador y en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y él es el autor de esta teoría que la ha hecho propia, mal llamada doctrina Trump, porque en realidad es elaborada por Rubio, de paz por la fuerza, que supone una relativización del derecho internacional, una paz impositiva y no una paz consensuada. Y ese es el eslogan que hay. Y entrando a tu pregunta, efectivamente hay una polémica porque naturalmente hay un tema político entre republicanos y demócratas en el enfoque. La política frente a América Latina y en general de la administración Trump II ha cambiado sustancialmente. Se ha incluido al tema del narcotráfico desde una perspectiva punitiva, represiva. Y en el caso de América Latina también tiene que ver un poco toda esta situación con la preocupación que tienen los Estados Unidos sobre la presencia de potencias extrarregionales, que es muy importante, particularmente la China, ¿no? ¿Cuál es la relación que hace Estados Unidos entre Venezuela, por ejemplo, y otras potencias? Es la administración norteamericana en materia de política frente a América Latina, que está liderada por Marco Rubio y por un grupo de cubanoamericanos de Miami, particularmente Mauricio Claver Carone, que nos dijo en nuestra cara que estaba preocupado en el caso del megapuerto de Chancay, ¿no? Jorge Trujillo, que fue embajador de la OEA, también cubano-americano, nuestro próximo embajadora que viene acá a Lima, Berry Navarro, es de esa línea dura, ¿no? Es la preocupación que tiene sobre la presencia, la influencia y la expansión de China en su llamado patrio trasero. Porque seamos francos, hoy día justamente volviendo a tu pregunta sobre esa dicotomía que hay en los Estados Unidos sobre si es una guerra, si es la lucha al narco, está enmarcada dentro de lo que en Estados Unidos se ha llamado como una suerte de doctrina Monroe II, América para los americanos. Entonces todo está encuadrado en la búsqueda de los Estados Unidos de mantener su rol protagónico y de evitar la influencia, cosa que lo ha hecho Venezuela, de aliarse con las llamadas potencias díscolas, entre ellas China y particularmente Irán, que también tiene un juego, no se olviden, Irán tiene un juego importante en la región. Hoy día hay una fábrica de drones en Venezuela, ¿no? De drones iraníes, ¿no? Entonces hay efectivamente una interpretación a partir de la cual en los Estados Unidos, bueno, acá hay poderes de guerra, pero por otro lado no, bueno, hubo muchos cambios desde los ataques del 11 de septiembre. El anterior invitado dijo una cosa muy cierta, la doctrina Bush, en realidad no lo dijo, ¿no? Después de los atentados a las Torres Gemelas se produce un gran cambio en el sistema de inteligencia, el 2004, y en el sistema de seguridad norteamericano, y efectivamente se habla de los poderes de guerra, pero lo que no se dice, por ejemplo, es que la operación Jerónimo de eliminación física en Pakistán de Osama Bin Laden la hizo un gobierno demócrata y la hizo Obama, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de si se trata de operaciones extractivas, qué poderes de guerra hay cuando el propio Obama, demócrata, eliminó físicamente en esta operación Jerónimo al cabecilla del grupo terrorista. ¿No hay ahí una diferencia sobre el ataque del 11 de septiembre? Digamos, era una respuesta americana. Claro, exacto. La respuesta americana, después de los atentados de las Torres Gemelas, fue un trauma para los Estados Unidos. Pero digamos, más allá de que fuera demócrata o republicano, había un consenso, y se produce una primera reforma de los sistemas de inteligencia. Pero lo que sucede hoy día es que como el discurso es un poco nebuloso, y ahí van los temas de los poderes de guerra que me hacen la pregunta, es que no se sabe realmente por qué va a optar los Estados Unidos, ¿ya? O por una operación extractiva,
o por un ataque general. Pero entonces hay decisión, no es que esto es una... Lo que decía Jesús claro, esto es una presión, sí, se viene una campaña es una parte de la lectura. Ajá. Pero hay un menú de opciones de los cuales yo me imagino que están jugando a ver qué se puede hacer. Y además, si me permites, son tres o cuatro opciones muy puntuales. Uno, una operación clásica, como lo dijo nuestro invitado, Causa Justa Panamá 89, y la operación a Granada del 83, Furia Urgente, que es una inversión clásica militar. La otra es un ataque quirúrgico, y si me permiten, en Puerto Rico están los drones CQ Reaper, y me hace acordar mucho al asesinato de Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Estos drones entraron, ¿no? Hicieron una eliminación puntual física o una operación extractiva, y que ya hay antecedentes. Se han desarrollado dos operaciones, la operación Guacamaya en la Embajada Argentina en Venezuela, que fueron extraídos unos opositores venezolanos. La Embajada Argentina estaba rodeada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia y por la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Esto sigue ahorita? Sí, en abril, pero uno no sabe, y el propio secretario Rubio ha hecho silencio. Entonces, ¿cómo es que en una embajada que está rodeada, que está monitoreada por la inteligencia, se les escapan, ¿no? Y salen por tierra? O sea, da que pensar. Y la otra, es otra operación que ha pasado muy desapercibida, es que funcionarios norteamericanos quisieron captar a un piloto venezolano. Había unos aviones de la Fuerza Aérea Venezolana que estaban en República Dominicana y toman contacto con este piloto para sobornarlo y decirle, bueno, usted es piloto presidencial, era de un grupo, y en un momento que usted traslade al señor Maduro sin que se dé cuenta, usted desvía la aeronave de traslado y la hace aterrizar en lo más cerca, Trinidad y Tobago, que es un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Y podemos hacer una operación de captura. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Se frustró porque este general venezolano de la Fuerza Aérea llegó a ascender, ha sido ya hace varios meses, y realmente no lograron captarlo, o sea, no lograron comprarlo, ¿no? Wow. Y Diosdado Cabello salió y dijo, miren este hombre que es un... Debe haber tenido una buena contraoferta también, Exactamente, ¿no? Sí. Es muy posible. Y lo presenta como un héroe porque no se arrodilló frente al imperialismo, claro, ¿no? Entonces, realmente, aún es difícil saber qué cosa es lo que va a definir finalmente si va a ser un ataque tipo Panamá o Granada 83, o una operación quirúrgica de eliminación física al estilo Qasem Soleimani, o eventualmente una operación extractiva como Guacamaya, o como esta operación frustrada del piloto de la Fuerza Aérea Venezolana, claro, o una combinación de ambos. Algo se va a hacer, ¿no? Algo se va a hacer. Presión del mar. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo interpretas este avance del portaaviones? Claro, que ya entró ahí va. región? Ahí yo tengo algunas discrepancias con mis queridísimos colegas analistas muy buenos, peruanos, en el sentido que creen que no va a pasar nada. El dispositivo está creciendo. Y inicialmente podíamos decir que con 8 buques, como estaba inicialmente, era imposible hacer una operación, digamos, por lo menos, digamos, de invasión terrestre. Pero ahora resulta que ya tenemos 11 buques con una cantidad superior de buques de apoyo logístico, etcétera. O sea, ya no estamos en la situación de hace semanas atrás. Tenemos los F-35 en Puerto Rico, que son aviones, dicho sea de paso, muy importantes. ¿Por qué esos aviones F-35? No es que están de casualidad. Esos aviones F-35, al mando y integrantes de la Fuerza Aérea Israelí, realizan una operación para la eliminación física sin penetrar espacio aéreo. ¿Israelí? Sí, israelí, es para eliminar a una cúpula, a 7 integrantes, fueron 6, pero al se eliminaron 7 integrantes de la cúpula de Hamas que estaba en Qatar, en Doha, negociando con Estados Unidos, ¿no? Y tenían esa capacidad de hacer hicieron esa operación, ¿no? Sin entrar a espacio aéreo catarí. Hubo una protesta muy fuerte de parte de Qatar, utilizando los F-35I de la Fuerza Aérea Israelí, sin penetrar espacio aéreo, y se logró, digamos, una operación quirúrgica para eliminación física. Entonces, tenemos los drones Reaper en Puerto Rico, Qasem, claro, el alto dirigente del iraní, que creó Soleimani, este famoso círculo de fuego de estos grupos no convencionales sobre Israel. O sea, tenemos todavía un menú de opciones que no sabemos realmente por cuál se puede decidir el presidente. ¿Y qué significaría un ataque ya a escala mayor para la región, para la seguridad regional? Claro, aquí se ha complicado el asunto porque ustedes saben perfectamente que, si bien, y hay que reconocerlo, inicialmente el presidente Petro tenía, digamos, una relación
no tan cordial con el presidente Maduro, pero esto es calado por la política declarativa que ha tenido Petro de enfrentamiento a los Estados Unidos. Ellos han perdido la certificación norteamericana antidrogas, han tenido acciones punitivas por parte del Departamento de Estado del retiro de visas a altos dirigentes colombianos, y si me permiten, porque esto es parte de un escalamiento, algo muy importante, Estados Unidos, como primer paso de estas operaciones, hace una designación unilateral de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, que es la base, digamos, el fundamento actuar, que le permite, y dentro de este grupo son declaradas OTES. ¿Qué son OTES? Organizaciones de terroristas. Están los cárteles mexicanos, las maras salvadoreñas. En el caso de Venezuela está claramente establecido el cártel de los soles y el tren de Aragua en la orden ejecutiva en la primera, y en la segunda, que es secreta. Y algo que es importante para los Estados Unidos, en Colombia, el ELN y el Clan del Golfo. O sea que de una u otra manera Colombia resulta estar enganchada en este proceso, ¿no? Y ahora ya se produce obviamente un cambio en la política exterior colombiana por esta situación de tensión con los Estados Unidos y un alineamiento mayor. Entonces, en la región, y yendo a creo que la pregunta que ustedes habían hecho, tenemos países que están más alineados a Estados Unidos. El Ecuador, el presidente Noboa, muy alineado, el secretario Rubio estuvo en Quito, están recibiendo cooperación antidrogas. Ecuador es país tránsito también, y nosotros tenemos parte de corresponsabilidad, porque ustedes saben que... ¿Pero ves riesgo de que los países de la región respondan de algún modo, que esto escale a un conflicto regional? Claro, el riesgo ahora, por lo menos declarativamente, es el involucramiento en este puzzle, en este rompecabezas de Colombia. Pero hay países muy alineados a los Estados Unidos, y permítanme darle tres elementos. De hecho, muchos que no han reconocido a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Y en el caso de este mapa estratégico del dispositivo, tú tienes a una Trinidad y Tobago que está muy cerca de Venezuela, que es un segundo gran portaaviones después de Puerto Rico. Puerto Rico es Estado libre asociado. Pero Trinidad y Tobago y Guyana, que es otro actor muy importante que está ahí nomás. Entonces, claro, uno ve, dice, los F-35, la operación famosa de Israel para eliminar estos aviones, tienen esa capacidad de hacer ataques quirúrgicos, los drones Reaper, el uso eventual de territorio de Trinidad y Tobago como un gran portaaviones cercano, Guyana, que tiene un conflicto territorial con Venezuela, alineada a Estados Unidos, Guyana también defendida por los intereses de Gran Bretaña. Miren cómo es el juego de la política exterior. Por un lado, los ingleses recusan este concepto de la interdicción aérea y la interdicción antidrogas. Ojo, se está haciendo básicamente en alta mar, salvo una operación que está entre la primera y segunda interdicción. En la segunda sí, Estados Unidos penetra su zona económica exclusiva, pero hasta ahora tampoco es que se ha ingresado a las 12 millas de mar territorial. Pero los ingleses juegan a una doble lectura. Por un lado, no están tan alineados, no quieren compartir información de inteligencia, pero por un lado tienen intereses en Guyana. Y ha habido un buque inglés, ya ha habido un buque de guerra inglés que ha estado hace pocas semanas en las costas de Guyana. Los guyaníes están muy cercanos a los ingleses y también a los Estados Unidos. O sea, efectivamente es un juego geopolítico. Y algo que creo que es muy importante del anterior invitado Jesús Romero, que dice una cosa importante: el triángulo norte centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, que ha recibido mucho apoyo de Estados Unidos en materia antidrogas. Y ahí sí tiene razón Jesús Romero, cuando dice, bueno, definitivamente son corredores de drogas, y parten básicamente de un país como Venezuela, que si bien no es productor, pero está atizando la condición de país tránsito, ¿no? Y respecto a los militares venezolanos... Andrés, perdón, es que te corte. Quiero retroceder unas 2 o 3 preguntas antes. Tú has mencionado 4 salidas, potenciales salidas. Pueden haber más, La no de lo Jesús sabemos. Romero era una quinta, y es que el mismo Maduro se entregue. ¿Cómo ves esta opción? La verdad, que él mismo se entregue, a condición de que cómo se van a pactar impunidades, que es lo que dijo Romero, cómo vamos a pactar impunidades, porque realmente esta cúpula, que además tiene una serie de fisuras, no crean que es una unidad de criterio, tienen varios grupos. Sí, claro. Tienes a Vladimir Padrino con la Fuerza Armada Nacional, tienes a Néstor Rederol, que manejó la policía, tienes las guardias, es un cúmulo de organizaciones de seguridad en Venezuela, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia,
tienes estas milicias bolivarianas, todos estos híbridos de la Fuerza Armada Nacional, estos grupos, los hermanos Rodríguez, etcétera, gente que fue cayendo en el camino como Tarek El Aizami, que fue el gran diseñador, el repotenciador de los servicios de inteligencia. O sea, realmente tú te das cuenta de que ahí también hay un cuoteo interno, ¿no? Claro, y también, si me permites un apunte final, también en los Estados Unidos tampoco hay una unidad de criterio, porque tenías a Richard Grenell, que era lo que coloquialmente le han dicho que es el policía bueno, que creía todavía una negociación. Pero yendo a tu pregunta, que Nicolás Maduro se entregue y que vaya eventualmente a presentarse a un juzgado en los Estados Unidos, eso es. No es el caso de Manuel Antonio Noriega. Pero y un asilo político, por ejemplo. Se hablaba mucho Cuba, de Se Rusia habló, también, ¿no? sí, correcto, se habló y se ha deslizado en la prensa la posibilidad, digamos, de un plan B de Maduro, que inicialmente implicaba ser apoyado por los sandinistas nicaragüenses, muy alineados a los venezolanos, como un punto, digamos, inicial. Se habló de Cuba, se habló del modelo de Bashar el-Assad en Siria, que terminó en Rusia, pero en realidad se ha hablado también de una fuerte de mediación, de un papel que podría tener Brasil con Lula. Pero yo la verdad que una salida de Nicolás Maduro en esas condiciones de negociación la veo difícil, ¿no? Después de todo el proceso que hemos tenido de negociaciones bilaterales que ha desarrollado Venezuela, en Noruega, en República Dominicana, en Barbados, etcétera, realmente cualquier negociación, dicen que los hermanos Rodríguez, que no se caracterizan especialmente por ser muy leales a Maduro, habrían negociado cosas a sus espaldas. O sea, creo que de los dos lados hay fisuras, hay tendencias y no hay unidad de criterio. De los dos lados. Vicente, eso que mencionas sobre esta falta de unidad de criterio en Venezuela o digamos, monstruo de varias cabezas. Correcto. Que existe, porque yo creo que todos nos acordamos acá cuando muere Chávez. Sí. ¿No? La disputa hubo por el como poder. Claro. Tuvo La disputa, sí. esta cierta sensación de esperanza, de alivio de que el régimen chavista se caía. Correcto. Y bueno, salió la otra cabeza. Entonces se va Maduro. Sí. ¿Qué más se tiene que hacer si es que se fuera para justamente devolver el país, imaginemos, a la democracia? Pongámonos Supongo que en es ese diferente, sentido. ¿no? Porque ya tienes Estados Unidos en el juego. También, Estados Unidos no. Pero todas las instituciones están copadas. Sí, naturalmente que sí. ¿Cómo haces eso? Ellos recibieron la alta jerarquía y en general el Partido Socialista Unificado de Venezuela y en particular la Fuerza Armada Nacional, hay que recordar, han tenido un gran apoyo, entre comillas, de Cuba, de los cubanos. Han tenido además una influencia muy fuerte del aparato de seguridad y de inteligencia cubano en la articulación de sus entes de seguridad, la Dirección General de Inteligencia Cubana. Y además han creado los cubanos una suerte de guardia pretoriana asesora que copó también a Chávez y mucho más a Maduro. De hecho, un comandante revolucionario cubano, Ramiro Valdés, que ha tenido cargos importantes en Cuba, viajaba constantemente, ya es un nonagenario, pero viajaba a Cuba. Hay una relación muy fuerte entre ellos, ¿no? Y por otro lado, algo creo que es importante también, y me he olvidado, miren ustedes que yo diría que los sectores más radicales que claman a una intervención, uno es obviamente el secretario de Defensa, que ya no es de Defensa de Estados Unidos, es de Guerra, le han cambiado el nombre, señor Pete Hegseth, que poco menos que va a Puerto Rico y está arengando a las tropas y le dice a las tropas americanas, no se preocupen muchachos, ya van a actuar. Miren, ¿no? Y por otro lado, el subsecretario de Estado, Landau, que es un diplomático, el número 2 de Rubio, caracteriza a la alta cúpula dirigencial venezolana como de brutos criminales. Entonces tenemos a las más fuertes en los Estados Unidos, desde el punto de vista de la burocracia pública, a las menos fuertes, a las más atemperadas, pero todavía yo creo que, siendo Trump un presidente muy impredecible, no sabemos todavía por qué opción se puede optar de estas que hemos desarrollado o por un híbrido de todas. Y un apunte final, si la información que se tenía es que el costo diario del mantenimiento de esta flota antes que llegue el portaaviones, era de $50 millones diariamente en lo que es combustible, asignación, alimentación, etcétera, de 50 millones. Pero acá hay un tema, yo estoy seguro, y hoy no, pero muy personal, si esta flota se retirara, es un triunfo para Maduro.
Entonces, y vamos a mantener esta flota de Estados Unidos por 2 años más. Precisamente, Entonces, algo va a Jesús pasar. Romero dijo, no hay costo. Claro, es que no eso hay- es una no hay- visión no sociológica importa, que yo entiendo claro. que, exacto, no hay costo, pero... Una interrogante que también existe es si hay una ventana de tiempo para actuar, ¿no? Porque ya hemos visto la postura de Marco Rubio, que es sumamente fuerte contra Venezuela, incluso desde antes de estar como secretario de Estado. Correcto. La misma característica de Trump, que es impredecible, pero también hay un hecho que no se puede negar, que es el portaaviones ya entró Sí, en el Caribe, ya está en las correcto. aguas de Latinoamérica y sigue avanzando. Sí. Todavía no sabemos dónde se va a posicionar, Sí. pero diría que hay un margen de tiempo para esperar alguna respuesta, porque claro, es poco probable también que el portaaviones simplemente se dé la vuelta y No, regrese claro. por Y donde también Por la supuesto. oposición, ¿no? O sea, tienes a una María Corina que Que va ya está- escalando también en exacto. sus mensajes, Claro. que, Y que está ya dice que acompañando los todo días ese están proceso. O sea, si se contados. fuera, Así digamos que toda esa, si se fuera a Estados Unidos de ahí, digamos que toda esa demostración de músculo hubiera ¿Para sido qué? un poco para Claramente. qué, y Maduro saldría pues con un discurso triunfante ¿Se de anima que se a dar venció a la una primera ventana de potencia. tiempo? Sí, no, pero sí hay algo que efectivamente es muy interesante en todo esto, ¿no? Hay que recordar lo que es muy importante cuando se habla de operaciones de inteligencia. Cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, hace varios meses más, hace una comparecencia a los comités selectos de inteligencia, dice, la CIA va a tener en esta administración Trump un cambio de enfoque, va a ser una CIA más agresiva, más intrusiva, más clandestina. O sea, el hecho de que Trump haya dicho que va a usar la CIA no es nuevo si nos atenemos a las declaraciones que hace ante la comparecencia de John Ratcliffe como nuevo jefe designado, que está por debajo de Tulsi Gabbard, que es la directora nacional de inteligencia, a quien se le ha prohibido elaborar los famosos informes anuales que eran públicos de las llamadas análisis estratégicos. O sea, hay un juego de Estados Unidos. Y segundo, efectivamente, usted me dice la línea de tiempo. Y me viene al recuerdo que Estados Unidos se ha acordado mucho de algo que pasó el año 89 en Rumania con el dictador Ceausescu, que fue una implosión interna, ¿no? Una gran implosión interna del régimen por la presión. A Ceausescu en una manifestación se le volteó la tortilla después de años de una dictadura cruenta, y efectivamente hay uno de los grandes problemas que se dice que en Venezuela la oposición no está necesariamente unida y una falta de liderazgo. Y a mí en lo personal me da muchísima pena, y lo repito, muchísima pena que un líder político de Polendas, que tenía mucho por hacer, como era Enrique Capriles Randonsky, hoy día lo veamos que es acusado por Leopoldo López como un hombre que Sí. estuvo en la oposición hasta el 2014, pero hoy día es un neochavista, porque hay compras de voluntades también. Y el gobierno ha sabido trabajar venezolano cómo fraccionar la oposición. Entonces, claro, hay muchas aristas, ¿no? En Venezuela se llaman los enchufados. ¿Qué son los enchufados? Los que obviamente por dádivas o por trabajos o por gollerías han sido cooptados, como la Fuerza Armada Nacional. Venezuela tiene una inflación de generales y almirantes, única, así impresionante de generales. ¿Por qué están todos cooptados? Porque el clan famoso, o el cártel de los soles, ha trabajado mucho las actividades criminales, los negocios ilícitos. Andrés, y perdón que te ¿Cómo no? interrumpa nuevamente, pero para terminar quiero trasladarte una pregunta que hace Marco Benvenuto en el chat de YouTube, y dice, una pregunta para el invitado, ¿qué es lo que opina de lo que pasa en Gaza? ¿Por qué Estados Unidos ha vetado el alto al fuego de todas las veces en la ONU? Mire, acá hay un tema que creo que es claro tenerlo. Si bien Trump es un hombre elocuente, supuestamente audaz, pero está claro, y a mí me queda claro, que Netanyahu está manejando a Trump, con todo respeto, como le da la gana. Es decir, lo que está haciendo Trump simplemente por X, B, Z o razones, por su forma de ser, es simplemente auparse, ¿no?, a todo lo que establezca para mal o para bien Benjamín Netanyahu. Ayer pidió un indulto en una carta formal Sí, al presidente. y Pero eso no es nuevo en la relación. No es entre nuevo, Estados pero Unidos si y ustedes Israel. se darán cuenta, Netanyahu ha arrastrado. Netanyahu es un hombre mucho más, podemos discrepar con él, mucho más elaborado, mucho más reflexivo, mucho más frío y de mucho más experiencia en crisis internacionales, Netanyahu, que Trump. Y lo hemos visto como Netanyahu arrastró a Trump a auparse a todas las operaciones que ha hecho en Irán, intervencionistas, a lo que hizo en Qatar contra la cúpula de Hamas. Estados Unidos es una especie de segundón, Trump, de segundón de Netanyahu. Esa es la realidad, y obedece también a lo que es muy importante, el liderazgo y el temperamento de los presidentes. Entonces, claro, hay que entender que Netanyahu es un hombre que tiene muchos años trabajando en las estructuras de poder, y por más que hayan elocuencias de Trump
Netanyahu tiene mucho más experiencia, para bien o para mal, podemos estar de acuerdo, pero esa es un poco la radiografía en el ámbito personal que influye mucho en las decisiones de política exterior. Hay quienes dicen también que justamente esta volatilidad de Trump, esta impredictibilidad de Trump es lo que hace que otras potencias piensen dos veces antes de actuar, ¿no? Que Correcto. no se sabe qué va a pensar mañana. Hoy día se levanta de una manera, mañana cambió de opinión, ¿no? Entonces las potencias ahí dicen un ratito qué estrategia diseño. Y pese a eso hay intereses con los que nunca rompen, como Israel, ¿no? Sí, correcto, exacto. Eso es cierto. Y fíjate que hay un tema que a mí me preocupó mucho, yendo a tu pregunta, que aparentemente por un lado tenías a un Richard, estrategia de dos carriles, ¿no? Tenías a un Grenell que estaba negociando con Maduro, una negociación, era el llamado policía bueno, y tenías a los halcones de Maduro, de Marco Rubio, con su equipo cubano-americano, jugando a otro escenario, y entre ambos no había coordinación o no se sabía. Entonces Trump juega mucho también es impredecible, y como ustedes muy bien dicen, depende del humor, depende de cómo se levanta en la mañana, es impredecible qué cosa puede pasar con Trump. Y yo coincido ahí, creo que fue mi querido amigo Farid Kahat, de Trump se puede esperar cualquier cosa, mal o bien, pero se puede esperar cualquier cosa. Entonces, por eso es que tenemos este menú de opciones que está jugando a todas estas cosas. Andrés, quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado. Tenemos que Muy hablar. claro.